Es una gran alegría el poder estar juntos y juntas estudiando la palabra del Señor. Y es que esa búsqueda constante debe de nacer en nuestro corazón desde el momento en que nos despertamos, esa búsqueda permanente de nuestro Señor, de lo que Él nos quiere decir, de lo que Él quiere compartirnos. Salmo 119:10 nos dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Saben? No hay lugar más seguro que atravesar y recorrer el carril de los mandamientos del Señor, de su voluntad expuesta delante de nosotros, en la cual nosotros podemos andar y podemos correr hasta llegar a esa meta. Así que el escudriñar su palabra viene marcando delante de nuestros pies ese carril por el cual nosotros debemos caminar día a día. Y hoy vamos a estudiar Éxodo 3. Es una gran alegría el poder saber que vamos avanzando en esta carrera de la vida, pero que vamos avanzando por el camino correcto, ese camino que está alumbrado por su palabra, que es lámpara a nuestros pies. Éxodo 2 había concluido en que el pueblo de Israel estaba siendo terriblemente subyugado por la nación de Egipto. El faraón había impuesto tremendas cargas sobre ello, y ahora ese faraón ha muerto, pero está otro faraón en la misma posición, el cual está poniendo pesos aún mayores sobre las espaldas de los israelitas. Ellos no soportan más esta situación y claman al Señor. Dice que ellos claman con motivo de su servidumbre, y este clamor llega hasta Dios. Él oye este clamor, el gemido de ellos, y se acuerda Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Será que a Dios se le había olvidado el pueblo de Israel? Por supuesto que no. Lo que sucede es que llegaron al punto perfecto en que sus corazones estaban tan quebrantados, en que ahora el Señor podía actuar a favor de ellos, porque ellos podrían reconocer que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, aquel que le había dado estas promesas de regresarlos a su tierra, a la tierra de donde salieron, y entregárselas a ellos. Estas promesas debieron haberse trasladado de generación en generación. Así que era el momento de mostrar su amor, de demostrar su poder y de demostrar que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él es el Dios que cumple sus promesas. Y todo esto fue movido por el clamor del pueblo. Ellos estaban en el punto en que podían recibir lo que el Señor iba a dar con agradecimiento por todo lo que estaban pasando. En Éxodo 3 está allí la respuesta del Señor a este clamor, el llamamiento de Moisés. Y nos presenta Éxodo 3 el contexto de lo que Moisés estaba pasando. Moisés había transcurrido ahora los segundos 40 años de su vida en el desierto. Habíamos visto que los primeros 40 años de su vida, Moisés los había pasado allí en opulencia, con todos los privilegios, estudiando en la universidad mejor que podía haber estudiado, sobre todas ciencias, sobre todo arte, sobre todas las materias, pero ninguno de estos estudios le eran suficiente para la misión que Dios tenía para él. Estos estudios o la preparación de estos primeros 40 años no lo iban a poder capacitar
para esa gran misión de liberar al pueblo de Israel y de llevarlos y dirigirlos por el desierto hacia esa tierra prometida. Así que le fueron necesarios estos otros 40 años en el desierto, apacentando ovejas, sintiéndose quizás extranjero en esta tierra. No era ni de aquí ni de allá. Él se sentía forastero. Vimos que así fue el nombre que le puso a su hijo, Gerson. Era eso lo que significaba. Así que está Moisés viviendo el día a día, quizás sin propósito en este momento, aun y cuando él en su corazón había sentido que había un propósito, no lo estaba viendo en este momento, pero algo estaba por suceder. Él apacentando las ovejas de su suegro, aquí dice Jetro, y un capítulo antes, si somos acuciosos, pudimos haber leído que el padre de Séfora, su esposa, es decir, su suegro, se llamaba Reuel. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Será que hay una equivocación? Claro que no, no hay nada de equivocación en la palabra del Señor. Significa, si nosotros ahondamos, que Reuel significa amigo de Dios. Este era el nombre del padre de Séfora. Y Jetro, según investigaciones y el significado que yo pude encontrar, significa su excelencia. Así que yo puedo asumir que este era un título honorífico que se le estaba dando al mismo suegro de Moisés, al mismo Reuel. Se le estaba diciendo su excelencia porque él era el sacerdote de esta tribu de los madianitas. Y si recordamos, los madianitas son los descendientes de Abraham, pero con su esposa Cetura, esposa que tuvo cuando después que Sara hubiese muerto. Así que estos sí son descendientes también de Abraham, pero no de la descendencia escogida por el Señor. Vemos que aquí está Moisés en el desierto quizás de su vida, de no tener dirección, de no estar claro en su propósito, pero allí, en esos momentos de confusión, como cuando nosotros tenemos esos momentos de duda acerca de la situación que estamos pasando, acerca de las decisiones que hemos de tomar, el Señor viene a nuestro encuentro en maneras que quizás nosotros no nos esperamos. El Señor nos encuentra a través de fuentes inesperadas, a través de personas, pensamientos, experiencias, pero lo importante es que nosotros estemos expectantes de lo que el Señor nos quiere mostrar, porque Él no nos va a dejar a la deriva, nunca. Él nos ama y Él es un Padre mucho mejor que cualquier padre terrenal. Así que aquí está el Señor preparando un encuentro sorpresivo a Moisés. Pero Moisés también. Moisés está expectante de algo. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos asegurar? Moisés está apacentando sus ovejas, está en la labor diaria que le correspondía y de repente ve una zarza que en medio de la zarza hay una llama de fuego encendida y que a pesar que esa llama está en medio de una zarza, lo cual rápidamente se enciende si hay fuego y se quema, esta zarza muy diferente no se consumía ni se quemaba. Esto llama la atención de Moisés y él es capaz de dejar su actividad, de no estar afanado por lo que estaba haciendo y de no pasar de lejos esa imagen, sino que él se interesa y se para e investiga qué es lo que sucede. Y si nos fijamos aquí, fue hasta que él paró de hacer la actividad que estaba haciendo, hasta que él tuvo esa pausa y que se dedicó a ver lo que estaba sucediendo, esa imagen delante de él,
que Jehová le habló. Dice el 4, Éxodo 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Importante reflexión. Nosotros podemos ir por la vida con nuestros afanes, con nuestras actividades diarias y no detenernos en ningún momento a ver la imagen del Dios vivo que se nos presenta siempre delante de nosotros. Podemos recorrer el mundo obviando esa manera, esa presencia en que Dios se presenta a nosotros. Y eso no nos va a permitir investigar, no nos va a permitir buscar, no nos va a permitir recibir lo que el Señor nos quiere mostrar. Es necesario que nosotros estemos alerta de cada manifestación de Dios en nuestras vidas. Como decíamos antes, puede ser a través de la palabra de una persona, puede ser a través de una canción, puede ser viendo la naturaleza, admirando la naturaleza, puede ser viendo un pajarillo que se posa sobre un árbol. Hay diferentes maneras en las que la presencia de Dios debe atraer nuestra atención, porque en esa presencia es que Él nos va a dar dirección. Y cuando nosotros nos sentimos que estamos perdidos, cuando nosotros nos sentimos que estamos sin propósito, es razón de más para estar alerta, para estar pendiente de lo que Dios nos quiere decir. Y esto está sucediendo en este momento. Moisés hace una pausa al camino que lleva y pone atención a lo que el Señor le está diciendo y le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué lugar era este? Era el monte Horeb, el monte de Dios, conocido como el monte Sinaí. Allí donde el mismo Señor va a darle a Moisés, tiempos más adelante, le va a dar esos mandamientos. Aquí, en este mismo lugar, es donde vino a refugiarse mucho más adelante el profeta Elías, cuando por temor viene a este lugar y se esconde en una cueva, y aquí también encuentra la presencia del Señor. Así que este es un lugar muy especial. Pero ¿cuántos sabemos que ahora no necesitamos ir a un lugar especial para tener ese encuentro con el Señor, para poder oír la voz de Dios, para poder percibir su presencia? Él ha designado a cada uno de nosotros como templo de su Espíritu Santo. Así que no tenemos que ir a un lugar para tener un encuentro con Él. Solo basta disponernos, solo basta atender la cita, solo basta dejar a un lado toda actividad, dejar a un lado todo lo que estamos pensando y derramarnos delante de su presencia para poder oír su voz de manera correcta. Aquí está Moisés y Dios le dice: quita el calzado de tus pies, quítalo, porque en esta manera es eso en que Moisés se ha estado parando firme, esos pensamientos que lo han guiado, de una manera han causado cierta autoridad, le han dado cierto poder a sus pensamientos, en los que él en este momento pues está allí estancado. Pero al quitarse su calzado, el Señor le está diciendo: ya, cédeme tu autoridad a ti misma, a ti mismo. Yo soy tu autoridad. Ya el quitarse a el calzado le estaba diciendo: entra en una relación conmigo y sométete a mí. Yo soy el que voy a dirigir tus pasos. Ya no vas a dirigir tus pasos por ti mismo. Yo los voy a dirigir. Moisés lo hace y empieza esa conversación
con el Señor, una conversación en la que el Señor le está dando una misión, le va a dar un propósito y le está dando las herramientas para poder realizar, para poder hablar con su mismo pueblo, con el pueblo de Israel, y le está dando los pasos de qué es lo que tiene que hacer. Es tan importante que nosotros sepamos escuchar la voz de Dios. ¿Saben? Este ángel que estaba allí en medio de esta zarza era una prefiguración del mismo Jesús allí. Es una teofanía, es una preencarnación de Jesús frente a Moisés. El Señor tuvo este tipo de apariciones cuando Él lo consideró necesario, así como lo hizo con Jacob, con aquel ángel con que Jacob luchó. Realmente era una prefiguración de Cristo, era Dios mismo, y aquí es Dios mismo hablándole a Moisés. Sabemos que nadie ha visto a Dios, pero nosotros tenemos a Jesús. Juan 1:18 dice: el unigénito de Dios le ha dado a conocer a Dios. Nosotros, es cierto, Dios es invisible, pero Jesús vino a ser la imagen visible de Dios a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros debemos ser ese reflejo de esa imagen visible de Dios para todas aquellas personas que quizás no van a tener la voluntad o no van a disponer el tiempo de escudriñar las Escrituras como lo estamos haciendo usted y yo. Así que mientras ellos toman esa decisión, usted y yo somos la única Biblia que muchas personas van a leer. Por tanto, debemos conocer la palabra para que sea la palabra que abunde en nuestros corazones, la que sale de nuestra boca. Así que aquí está el Señor mostrando a Moisés este perfecto plan que Él tiene de salvación para su pueblo. ¿Por qué Dios está deseoso? ¿Por qué Dios ha tomado ahora la decisión de salvar al pueblo de Israel? ¿Será que ellos realmente se han portado bien? ¿Será que ellos se han mantenido obedientes? ¿Se han mantenido santos y puros? ¿Se han mantenido respetuosos de Dios? ¿Será que ellos se lo merecen? ¿Saben una cosa? No es por eso. Dios no está salvando a Israel porque ellos se lo merecen, así como tampoco nos salva a nosotros porque nosotros nos lo merezcamos. Nosotros, cuando Jesús viene a nosotros, cuando Jesús da su vida por nosotros, no era porque nosotros éramos buenos. Al contrario, Romanos 5:10 expresa nuestra condición. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se fijan? Nuestra condición era de enemigos de Dios, pero el Señor nos salva. El Señor nos salvó de su ira, el Señor nos salvó de las tinieblas, el Señor nos salvó de la muerte, de estar muertos en delitos y pecados, por una única razón: por su gracia. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna de nuestras obras podría haber hecho meritorio el que fuésemos salvos, ni una tan sola. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Isaías 64, versículo 6 nos dice:
Vamos a irnos a la palabra Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras buenas obras comparadas con la santidad y la pureza de Dios solo son trapos de inmundicia. ¿Y saben lo que eran esos trapos de inmundicia? Eran los trapos que usaban las mujeres cuando estaban en su periodo. Eran trapos sucios realmente. Y esa es la comparación. Nada de lo bueno que nosotros pensamos que hacemos es suficientemente bueno como para haber sido perdonados por el Señor, como para que hayamos merecido ese perdón de Dios. La única razón por la que nosotros somos salvos, somos redimidos, somos perdonados y somos liberados por Dios es por su gracia, por su favor, porque Él nos ha amado, aun siendo nosotros enemigos de Él. Por eso, esa es la razón, porque Él sí nos anhela celosamente, aunque no nos necesita. Él sí nos anhela. Él nos ha anhelado desde el principio. Él nos formó para tener comunión con Él, para que nosotros fuésemos receptores de su amor y que a la vez pudiésemos amarle a Él y tener una relación de cercanía con Él en la cual nosotros le obedezcamos por amor y no por temor a un castigo. Así que esto mismo sucede con el pueblo de Israel. Ellos no se lo merecían. De hecho, ellos al vivir tanto tiempo aquí en Egipto y cuando estuvieron en diferentes lugares, fácilmente inclinaron su corazón a las prácticas de los lugares donde estaban, se entremezclaron con creencias religiosas de los lugares en donde estaban, así que ciertamente no era que se lo merecían, pero como clamaron al Señor y enfocaron su mirada en Dios y reconocieron que únicamente de Dios venía la salvación, entonces Él extendió su misericordia a ellos y estaba dispuesto a salvarles, estaba dispuesto a liberarles. Aparte que Él ya lo había prometido, Él ya había dicho que iba a venir a visitarles aquí y los iba a salvar y los iba a llevar al lugar, a la tierra que Él le había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob. Así que debemos nosotros estar muy agradecidos por ese amor de Dios, por su gracia. Y cuando nosotros debemos de aceptar ese regalo de salvación, ¿cuándo es el tiempo correcto? ¿Es cuando hayamos cambiado? ¿Es cuando estemos dispuestos a dejar nuestros vicios y nuestros malos hábitos? No, el momento es ahora mismo. El momento es ahora y los cambios y la transformación van a venir cuando nosotros hayamos aceptado ese regalo que Él por gracia nos está dando, y la manera de aceptarlo es por medio de la fe, es creyendo en que Jesús dio su vida para redimir nuestros pecados, en que al derramar su sangre en la cruz, esa sangre vino a pagar la deuda que nosotros teníamos. El pecado lo que hizo en nosotros fue crear una deuda que la única manera de pagarla es con la muerte. Pero la muerte nuestra no iba a podernos salvar de las consecuencias y de la muerte eterna separado de Cristo que el pecado iba a ocasionar en nosotros. Es únicamente la sangre valiosa, la sangre que no tiene precio alguno, que no tiene comparación. La sangre de Cristo es la única que podía pagar totalmente el precio de lo horrible de cada pecado que nosotros hemos cometido. Y hay una urgencia para que nosotros podamos venir al Señor y nos arrepintamos de todo pecado y que vengamos a Él
clamando como lo hizo este pueblo de Israel, que sea Él quien nos salve de toda esta vida enredada en pensamientos de mal, de toda una vida enredada en confusión, en tinieblas. Y segunda de Corintios 6:2 nos dice cuándo y dónde es que es el tiempo perfecto para tomar esta decisión. Dice segunda de Corintios 6:1 y 2, así pues nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dios, por su gracia, nos está dando esta oportunidad de ser salvos de las consecuencias horribles, horrendas del pecado. Él nos está dando esa oportunidad. Y dice el 2, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. El Señor está dispuesto. Esta es la disposición del Señor de salvarnos en el tiempo en que nosotros clamemos, en ese tiempo favorable y de ayudarnos, de socorrernos en ese día de salvación. Y aquí está. He aquí a la hora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amados hermanos y hermanas, si usted que está escuchando no ha confesado al Señor Jesús como su Salvador y como el Señor, como el dueño de su vida, hoy es el momento de hacerlo. Este es el día aceptable, este es el día favorable, este es el día en que Él puede extender su mano y socorrernos de todo pozo de desesperación, de todo lodo cenagoso, de toda tiniebla, y traernos a la luz y traernos a ese lugar espacioso, a ese lugar firme que es en Cristo Jesús, roca de salvación. Así que estamos en este momento en que el Señor está preparando ese precioso plan para salvación de su pueblo de Israel, no porque se lo merecían, sino por amor, por su gracia, por el plan que Él ha tenido a través de ese pueblo, porque los había escogido para que ellos dieran evidencia de la existencia de Dios entre las naciones y que muchas otras naciones pudieran venir a Él. Así que aquí está, y el Señor le indica a Moisés, lo que tiene que hacer y le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mar y llevarlos a la tierra. Él nos libra de la situación en que estamos para llevarnos a una tierra mejor. No nos va a librar para dejarnos en el limbo, para dejarnos en lo desconocido. Nos libra para podernos llevar hacia el lugar y el propósito que Él ya destinó. Así que le dice a Moisés que Él es el que va a ir ante el faraón y va a sacar de Egipto a los hijos de Israel. Y le dice, ve, yo voy a estar contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le está diciendo que va a regresar a este monte con el pueblo. Ya le está dando un lugar hacia donde va a ir, un lugar a corto tiempo a donde va a ir, porque ya el destino es esa tierra prometida, es esa tierra de Canaán. Así que aquí está, Moisés, por supuesto, se siente incapaz, se siente incompetente, le dice, Señor, pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé yo? Y él da su nombre, da su esencia y le dice el Señor, diles, yo soy. Este es el nombre con más significado que puede haber para nuestras vidas. El yo soy. Él les está diciendo, yo soy el eterno presente. Este nombre
es el siempre existente. Yo soy el único Dios. ¿Por qué les manda decir este nombre? Porque, como decíamos, los israelitas se habían entremezclado con las creencias de los egipcios y ellos tenían otros dioses. Así que con el yo soy, Él les está diciendo, no hay nadie más aparte de mí. Yo soy el que siempre existí, el que existo y el que voy a existir, y soy el único. Así que Salmo 135:13 nos dice, tu nombre es eterno, tu memoria por todas las generaciones. Esto era suficiente para ir y decirle al pueblo de Israel en nombre de quién venía Moisés. Y le dice y le reitera a Dios, diles a los hijos de Israel que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y que te he enviado, que los he enviado porque los he visitado, porque escuché su clamor y he visto lo que el pueblo de Egipto les hace a ustedes, y yo los voy a sacar de la aflicción. Y ellos, le dice el Señor, ellos van a oír tu voz, Moisés. No te preocupes, ellos oirán tu voz. Y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, los ha encontrado. Así que ellos se irán contigo y sus ancianos estarán contigo y se presentarán. El primer paso es entonces para Moisés primero introducirse con los de su pueblo, con su raza, con los hebreos, diciéndole que va en nombre de Dios, en nombre del yo soy, del gran yo soy. Y entonces ellos, Moisés con los ancianos de Israel, una vez ellos creyendo que Moisés verdaderamente va enviado de Dios, ellos se presentarían ante el faraón, ante el rey de Egipto, para pedirles que los deje ir a lavar a camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a su propio Dios, al único Dios. Claro, el Señor ya sabía que el rey de Egipto no los iba a dejar, pero esto era una muestra del endurecimiento del corazón del faraón y de los deseos de mantenerlos esclavizados. Por supuesto, no era únicamente que iban a ir al desierto a alabar al Señor y luego iban a regresar. El plan de Dios era que salieran para alabar a Dios, pero para luego entrar en la tierra prometida. Sin embargo, el faraón no iba a ni siquiera dejarles salir por 3 días, mucho menos que los iba a dejar salir para siempre. Así que el mismo Señor le advierte a Moisés, el rey no los va a dejar ir, sino que necesitará mano fuerte, y yo voy a tener que extender mi mano y herir a Egipto con todas mis maravillas, y hasta entonces Él los dejará ir, pero no los va a dejar ir con las manos vacías. Todo lo que los salarios que se merecen, todo lo que ustedes han trabajado sin cobrar nada, sino siendo esclavos, el Señor mismo, va a causar que los egipcios den voluntariamente a los hebreos antes de salir de su tierra. Los hebreos no habrían de salir con las manos vacías, sino que saldrían con alhajas, con alhajas de plata, de oro, con vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Así que el Señor les está diciendo a Moisés, sí, ve, tú vas a ir, te vas a presentar al pueblo primero, ellos van a creer en ti, pero luego con los ancianos tú te vas a presentar al faraón, él no va a creer en mí, él no va a creer en que es necesario salir. Entonces yo, después de haberle dado una oportunidad al faraón de tomar esa decisión y de dejarlos ir libremente, al negarse, yo voy a extender mi mano y voy a hacer que conozcan mi poder. Y no solo ellos, Egipto era el lugar más importante en ese tiempo, así que otras naciones habrían de darse cuenta de las señales que el Señor estaba provocando allí en Egipto. Por tanto, las otras naciones también
tendrían la oportunidad de reconocer al Dios de Israel, de tomar esa decisión, si lo reconocían, si o no lo reconocían. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de tomar esa decisión y es importante que lo hagamos, es importante que decidamos por Cristo, es importante que no desestimemos el sacrificio del Señor Jesús. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al igual que Egipto, al igual que todas las naciones que han de escuchar lo que el Señor hace con el pueblo de Egipto para liberar al pueblo hebreo, todos nosotros tenemos esa decisión. Nosotros todos hemos escuchado lo que Dios ha hecho. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia para conocer todas las maravillas y señales que Dios ha hecho, para reconocer que Él es el único Dios y que podamos verdaderamente derramar nuestra alma ante Él y entregar nuestra vida a Él y creer en Él para poder tener esa vida en abundancia y no ser condenado como el que no cree. Creamos en Él. Dios existe, Dios es real y Dios nos ama. Que Dios les bendiga y les guarde, les guarde, les guarde, les guarde.